Ok, mi nombre es Ari Alice Villanueva. Vamos a hablar de fórmula empírica, que es el próximo tema en el curso. Okay. Pues la fórmula empírica es la relación más sencilla o la proporción más sencilla entre los átomos de un compuesto. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Cuando yo digo la fórmula molecular es como existe el compuesto, por ejemplo H2O. H2O es una fórmula molecular, así que existe agua, H2O. ¿Okay? Ahora la fórmula empírica es un artificio matemático que expresa la relación más sencilla entre los átomos de un compuesto. ¿Okay? Por ejemplo, si yo te digo escribir la fórmula empírica de eteno. Eteno, su fórmula molecular es C2H4. ¿Okay? Ese es eteno, C2H4. Esa es la fórmula molecular. Así que existe este gas. ¿Okay? Si yo te digo escribir la fórmula empírica, pues llevar los subíndices, ¿verdad? A la expresión más simple. Aquí el 2 y el 4 divide entre 2. Pues yo digo 2 entre 2 a 1. 4 entre 2 a 2. Entonces CH2 es la fórmula empírica de ese compuesto. ¿Ok? C1H2. El 1 no se escribe. ¿Okay? ¿Qué me dice la fórmula empírica? Pues la proporción que hay entre los átomos, entre los elementos de ese compuesto. Por ejemplo, esta fórmula empírica me dice que la proporción entre hidrógeno a carbono es de 2 a 1. O sea que hay dos veces más hidrógeno que lo que hay de carbono. ¿Ok? La proporción es 2 a 1 entre los átomos. ¿Ok? Si el número no se puede dividir entre un factor común, pues la fórmula empírica y molecular es la misma. ¿Ok? Aquí tenemos varios ejemplos. Tenemos glucosa, C6H12O6. Pues estos tres números dividen entre 6 y me da 1, 2, 1. Y por eso la fórmula empírica sería C1H2O1. El 1 no se escribe. Aquí 5, 10, 5, esto divide entre 5. Digamos H2O. C2H4O2, que es ácido acético, se divide entre 2 y llego a CH2O. Hexano, CH14, aquí puedo dividir entre 2 y llego a C3H7. H3PO4, aquí tengo 3, 1, 4. ¿Okay? El 3, el 1 y el 4 no dividen entre un número en común, ¿verdad? Aquí hay que tener cuidado porque algunos de ustedes dirán, algunos de ustedes dicen 3 y 4, no, es 3, 1, 4. Y no divide entre nada porque dice que la fórmula molecular de ácido fosfórico es la misma fórmula empírica. ¿Okay? La fórmula empírica y la molecular son las mismas. Aquí llamamos etanol, alcohol, C2H6O1, ¿verdad? Tenemos 2, 6, 1. 2, 6 y 1 no dividen entre un número en común. ¿Okay? Lo que dice que la fórmula molecular de etanol es la misma fórmula empírica. ¿Okay? La fórmula molecular y empírica son las mismas. Tenemos el gas butano, C4H10, el 4 y el 10 dividen ambos entre 2 y llego a C2H5. ¿Okay? Esta sería la fórmula empírica de butano. Aquí tenemos más ejemplos. Pero fíjense que estas tres fórmulas son iguales. O sea, que estos tres compuestos, glucosa, ribosa y acético, tienen la misma fórmula empírica, pero son diferentes compuestos, ¿verdad? O sea, que diferentes compuestos pueden tener la misma fórmula empírica. ¿Okay? La proporción entre los átomos, ¿verdad? La misma en diferentes compuestos. Ahora, la fórmula molecular es única. Glucosa siempre va a ser C6H12O6. No puede cambiar. ¿Okay? Pero estos tres compuestos son compuestos diferentes, ¿verdad? Glucosa, ribosa, ácido acético. Y tienen la misma fórmula empírica. ¿Okay? Aquí tenemos más ejemplos. P4O10, aquí se divide entre 2, llegó a P2O5. H2O es 2 y 1. El 2 y el 1 no dividen entre un número en común, ¿verdad? Pues se queda H2O. O sea que H2O es la fórmula molecular del agua y H2O es la fórmula empírica del agua. N2O4 aquí puedo dividir entre 2. C10H22 puedo dividir entre 2, llegó a 5 y a 11. 6, 18 y 3, eso divide entre 3, llegó a 12O. Y C5, 5, el 12 y el 1, 5, 12 y 1 no dividen entre nada. O sea que esta fórmula molecular y la fórmula empírica son las mismas. Vamos al método para resolver estos problemas, ¿verdad?
primero en estos problemas le van a dar la composición. Le van a decir, existe un compuesto que es 20% carbono, 10% hidrógeno, 70% oxígeno. Pues si te dan la composición en por ciento, es mejor asumir que tiene 100 gramos de muestra. ¿Okay? Pues como está en por ciento, 100 gramos va a haber esa misma cantidad del elemento, del átomo. ¿Okay? Si no nos dan en por ciento, pues usamos los gramos que nos den. Si tengo 2 gramos de oxígeno, 3 gramos de agua y 3 gramos de esto, pues usan el número de gramos. Pero si te lo dan en por ciento, es mejor asumir que tenemos 100 gramos de muestra. Después calculamos los moles que hay de cada átomo. Dividimos el número de moles entre el más pequeño de los números que tengamos. Y finalmente llevamos números enteros si es necesario. Este es el método. ¿Okay? Vamos a verlo en práctica ahora. Okay. Me dice que un compuesto tiene 40% carbono, 6% hidrógeno, 53% oxígeno. Nos dan el peso molecular del compuesto, 180 gramos por mol. Determine sus fórmulas empíricas y molecular. Vamos a determinar las dos fórmulas, la empírica y la molecular. La empírica es la más sencilla, ¿verdad? Para determinarla siguiendo los 4 pasos. Primero, asumimos 100 gramos de muestra. ¿Por qué? Porque nos dieron esto en por ciento. ¿Okay? Yo puedo asumir que tengo 200 gramos de muestra, 300 gramos de muestra. Pero si asumo que tengo 100 gramos es mejor porque directamente cambia el por ciento a gramos. Si asumo que tengo 200 gramos de muestra, esto va por 2. Serían 80 gramos. Si asumo que tengo 300 gramos, pues iría multiplicado por 3. Porque recuérdense que no importa la masa, la cantidad de un compuesto, la fórmula es la misma. Un vaso de agua, la fórmula del agua es H2O. Un dron de agua, la fórmula del agua es H2O. En el océano, el agua es H2O. Eso no cambia. Por eso es que podemos asumir que tenemos 100 gramos de muestra, porque la fórmula del compuesto no va a cambiar. Podemos asumir que tenemos 50 gramos de muestra. Pero si tenemos 50 gramos de muestra, como este está en por ciento, habría que dividir todo esto entre 2. Si asumimos que tengo 50 gramos, esto iría 20. ¿Okay? Así que es mejor que no se compliquen la vida y asuman que tienen 100 gramos de muestra, que es más fácil que cambiar el por ciento directo a gramos. ¿Okay? Pero no importa lo que asumamos aquí, siempre la fórmula va a dar la misma. ¿Okay? Si quieren en su casa para practicar, asuman que tienen 500 gramos. Pero entonces tienen que multiplicar esto por 5, esto por 5 y esto por 5. Ok, pues asumimos 100 gramos de muestra, que es lo más sencillo, entonces cambiamos los por ciento a gramos directamente. Ok, entonces tiene que sumar 100 porque es por ciento. Ok, después el paso número 2 era calcular los moles. Pues como tengo 40 gramos de carbono, divido entre el peso de carbono que es 12, me da 3.33 moles. Hidrógeno es 6.66, el peso atómico es 1, me da 6.66 moles. Y 53.33 lo divido entre 16, me da 3.33 moles de oxígeno. Acuérdense siempre rotular, ¿verdad? Carbono, hidrógeno, oxígeno. Carbono, hidrógeno, oxígeno. Y en estos problemas es bueno hacerlo en el mismo orden que nos da el problema. Carbono, hidrógeno y oxígeno. Pues como este es un curso básico, usted no sabe escribir fórmulas todavía bien, ¿verdad? Pues mejor que escriban la fórmula en el orden que yo se las doy. Carbono, hidrógeno y oxígeno. Carbono, hidrógeno y oxígeno. El tercer paso es dividir entre el número más pequeño de moles, ¿verdad? El número más pequeño aquí es 3.33. Pues divido cada uno de estos números entre 3.33. ¿Okay? Y tenemos esta proporción, 1, 2, 1. El paso número 4 decía llevar a números enteros si es necesario, pero como nos dio números enteros, ¿okay? No hay que llevarlo a números enteros. ¿Okay? Quiere decir que la fórmula sería C1H2O1. ¿Okay? C1H2O1. CH2O. Esa es la fórmula empírica. ¿Okay? Porque nos dio números enteros. Ahorita vamos a hacer uno en que nos da números enteros, ¿verdad? Para que vean cómo se cambia eso. ¿Okay? Porque los átomos no relacionan en números fraccionarios, ¿verdad? Los átomos reaccionan en números enteros. Ok, todo eso se puede hacer de corrido en un solo paso. Vamos a coger carbono, ¿verdad? 40% de carbono son 40 gramos. Calculo los moles, que es el próximo paso. Y después divido entre el más pequeño, ¿verdad? Y llego a la proporción. En este caso es H2O. Esa es la fórmula empírica. Ok, ahora vamos a sacar la fórmula molecular del compuesto. Ya tenemos la empírica. La empírica CH2O. Okay. Ahora vamos a sacar la fórmula molecular, que es la fórmula como realmente existe el compuesto. Ok, siempre que vayan a sacar fórmula molecular, el programa les tiene que dar el peso molecular. Aquí nos lo dan el peso molecular 180 gramos por mol.
siempre nos tiene que dar el peso molecular del compuesto, porque no sabemos la fórmula, eso es lo que estamos buscando, ¿verdad? Pues nos tiene que dar el peso molecular. ¿Okay? Esto hay unos instrumentos científicos que a un compuesto el espectrómetro de masa puede determinar el peso molecular. Ok, tenemos que esta era la fórmula empírica, que ya la calculamos anteriormente, H2O. Ok, para calcular la fórmula molecular, lo primero que hacemos es determinamos el peso molecular de la empírica, que es la que tenemos, ¿verdad? No tenemos ninguna. Ok, tiene un carbono, 2 hidrógenos, un oxígeno, que sería 1 por 12, 2 por 1, 1 por 16, da 30 gramos por mol. Es el peso de la empírica. Pero vemos que el peso real de la sustancia es 180 gramos por mol. Pues, ¿qué hacemos? Buscamos una relación entre 180 y 30. ¿Okay? 180 y 30 nos da que es 6. ¿Okay? Quiere decir que la fórmula real es 6 veces la empírica. ¿Okay? 6 veces la empírica. Cogemos la empírica, la multiplicamos por 6, llegamos a C6, H2O6. Y eso debe ser igual a 180 gramos por mol. Si calculan este peso molecular, le va a dar 180. ¿Okay? Y decir que esta es la fórmula molecular, C6H12O6. Y esta es la fórmula empírica. ¿Okay? Ahora, si el peso de la empírica nos hubiera dado igual a este peso molecular, pues quiere decir que las dos fórmulas son la misma, la empírica y la molecular a la vez. ¿Okay? Ok, vamos a hacer otro ejemplo donde no nos da números enteros. Un compuesto es 48% carbono, 8% hidrógeno, 43% oxígeno. ¿Okay? Pues asumimos primero 100 gramos de muestra. Cambiamos los porcientos directamente a gramos. Calculamos los moles. Carbono es 2, hidrógeno es 1, oxígeno 16. Y dividimos entre el más pequeño. El más pequeño es 2.70. ¿Okay? Y aquí nos da, ¿ve? No nos da números enteros. Este nos dio 1.5, este 3 y este es 1. Pues tenemos que llevar esto a número entero, especialmente este, llevarlo al próximo entero. ¿Okay? Porque los átomos no reaccionan en fracciones. O sea, no podemos decir que la fórmula empírica es C1.5, H3O1. No, porque los elementos, los átomos no reaccionan en fracciones. ¿Okay? Pues tenemos que llevarlo al próximo entero. Y se ve bien fácil que 1.5 para llevarlo al próximo entero multiplicando por 2. ¿Okay? Al entero más cercano, multiplico por 2. ¿Okay? Y entonces al multiplicarlo por 2 me da 3, pero si yo multiplico por 2 el carbono, también el hidrógeno va por 2 y el oxígeno va por 2, porque la fórmula es una expresión matemática. ¿Okay? Todo va por 2. Pues entonces llegamos a la fórmula empírica que sería C3H6O2. ¿Okay? C3H6O2 sería la fórmula empírica. ¿Okay? Siempre hay que llevarlo a números enteros. ¿Okay? Tenemos la fórmula empírica, ahora nos falta la fórmula molecular. ¿Okay? Hay que determinar la fórmula molecular. Como siempre, en estos problemas de fórmula molecular nos tienen que dar el peso molecular del compuesto. ¿Okay? En este caso 74 gramos por mol. ¿Okay? Entonces calculamos el peso fórmula de la empírica. La empírica era esta, C3H6O2, ¿verdad? Sacamos el peso molecular, 3 por 12, 6 por 1, 2 por 16, llegamos a 74 gramos por mol. Fíjense que nos dio lo mismo que el peso molecular. ¿Qué quiere decir eso? Que la fórmula empírica y la fórmula molecular son las mismas. ¿Okay? Si el peso de la empírica nos da igual al peso molecular dado, pues ambas fórmulas son las mismas. Si sacamos la relación, ¿verdad? Sería 74 entre 74 da 1. La relación es de 1 a 1, quiere decir que la fórmula empírica y la fórmula molecular es la misma en este caso. ¿Okay? Sería C3H6O2. Ok, vamos a los pasos uno a uno, un resumen, ¿verdad? Primero es asumir 100 gramos de muestra. Después el paso número 2 es calcular los moles. El número 3 dividimos entre el más pequeño. Y el número 4 llevamos a números enteros si es necesario. Esos son los pasos para determinar fórmula empírica. Ok, para determinar fórmula molecular, calculamos el peso molecular de la empírica. Entonces comparamos el peso de la empírica con el peso molecular dado, que nos va a dar el problema. Buscamos una relación entre ambos pesos y multiplicamos la empírica por el factor de esa relación. ¿Okay? Si el peso de la empírica nos da igual al peso molecular, ambas fórmulas son las mismas. La empírica y la molecular a la vez. Vamos a hacer otro ejemplo aquí.
Un problemita final, un compuesto de 11.11% hidrógeno y 88.88% oxígeno. Nos dan el peso molecular. Dice que determinemos la fórmula empírica y su fórmula molecular. Los pasos para que vean que son sencillos. Primero era asumir 100 gramos. Asumir 100 gramos de muestra, ¿verdad? Y si asumimos 100 gramos de muestra, ¿verdad? Sería 11.11 gramos y 88.88 gramos. El segundo paso era calcular los moles. Aquí dividimos entre 1, que es el peso de hidrógeno, entre 16, que es el peso de oxígeno. ¿Okay? El próximo paso era dividir entre el más pequeño. El más pequeño aquí 5.55. Dividimos cada uno entre 5.55 y nos dio números enteros. Pues si tenemos números enteros no hay que llevarlos no hay que hacer más nada, ¿verdad? Entonces esto sería H2O, ¿verdad? La fórmula sería la fórmula del agua. Ese compuesto era agua, H2O. Entonces nos dice que el peso molecular es 18 gramos por mol. ¿Okay? Que calculemos la empírica, pues, que calculemos la fórmula molecular. Pues sacamos el peso de la empírica, sería 2 por 1, 2 más 16, 18. O sea que el peso de la empírica es igual al peso molecular, porque dice que esta fórmula, H2O, es la fórmula molecular y la empírica del agua, como calculamos, vimos en las tablas primero al principio. ¿Okay? Porque el peso de la empírica es igual al peso molecular dado. ¿Okay? Quiere decir que H2O es fórmula empírica y fórmula molecular a la vez. ¿Ok? Cualquier duda, pues se comunican conmigo por email. Ya saben la dirección, por Blackboard es mejor. Gracias por su atención.